Bueno, queridos hermanos, en primer lugar es una alegría volver a celebrar la Eucaristía Dominical con ustedes, que con algunos somos viejos conocidos, otros recuerdan mis anteriores visitas, que ya pasaron unos años, creo de la última, y bueno, y otros tal vez sea la primera vez que nos vemos. Yo también soy párroco en una parroquia cuya madre y patrona es la Virgencita de Luján, en Sarandí, diócesis de Avellaneda, Lanús. Pero mi madre vive muy cerquita de acá, un barrio aquí, Villa Galicia, ahí me crié toda la vida. Y bueno, los domingos generalmente paso con ella, igual que el lunes, día que trato de descansar un poco. Y como tenemos una amistad ya de muchos años con el padre José Luis, me pidió si hoy podía venir a cubrirlo. Yo generalmente sábados, desde la pandemia, no tengo misa los domingos a la tarde en mi parroquia. Entonces tengo la tarde del domingo un poco más tranquila. Y bueno, José Luis me pidió poder cubrirlo, él tenía hoy una ordenación de un amigo diaconal y así fue. Así que bueno, cómo no, le digo, con mucho gusto ahí estaré. Así que estamos aquí compartiendo la Eucaristía, que como les decía al comienzo, es el vínculo más importante, si quieren, o más fuerte que podemos tener los cristianos en lo que a relación con Dios se refiere, ¿no es cierto? Ustedes saben que a la misa, la Eucaristía, la Iglesia la llama fuente y cumbre de la vida cristiana. ¿Por qué fuente? Y porque de la misa se emanan la mayor cantidad de bendiciones que nosotros necesitamos. Todo lo que necesitamos para encontrar la gracia plena de Dios en nuestra vida y renovar nuestra intimidad con Él y entre nosotros está en la Eucaristía. La Eucaristía hace a la comunidad y hace a nuestra vida en Cristo y nos alimenta, fuente. Y cumbre porque es el punto más alto del encuentro con Dios. Es decir, que no hay oración que toque más con el cielo que la misa. Un día, cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, y nosotros estaremos celebrando en el cielo, cuando el Señor nos reciba en sus moradas eternas, una misa eterna, una Eucaristía sin fin. Es decir, una fiesta, porque después de todo la misa es eso, una celebración, y celebración es sinónimo de fiesta. Obviamente que no una fiesta como la entendemos terrenalmente, sino una fiesta de amor, de alabanza, de plenitud, de vida. En la Eucaristía volvemos a renovar nosotros la entrega que Jesús hizo por nosotros. Por eso la Eucaristía es Pascua, sobre todo el domingo. Es la entrega en la muerte y la resurrección. Es alimentarnos con estos dos platos fuertes que nos sirve el Señor cada domingo y cada día en la palabra, como ahora lo estamos compartiendo, y después en la mesa del altar, cuando todos recibamos el único pan partido y compartido, ese pan vivo bajado del cielo, alimento de los ángeles y compartido con los hombres, ¿no? Que es Jesús. Así que bueno, no es poco esto, ¿verdad? Por eso es una alegría siempre celebrar. Y hablando de alegría, estamos nosotros en el tercer domingo de Adviento. El tiempo de Adviento es el primer ciclo litúrgico de todo el año litúrgico, ¿verdad? ¿Qué es un año litúrgico? Bueno, ustedes lo sabrán de hecho muy bien. Es la oportunidad que dentro de la Iglesia tenemos de celebrar todos los años, de una manera sintética, a través de los distintos ciclos litúrgicos, nuestra historia de salvación. Hace poquito comenzamos un nuevo año litúrgico con este tiempo, que es el primero, que dura 4 semanas, con el fin de preparar la Navidad, ¿no? Preparar la Navidad. Y preparar la Navidad, todos sabemos, vamos madurando la fe. Yo creo que tenemos que ir creciendo y madurando la fe para superar la idea de que la Navidad para el cristiano no sea el recuerdo de un acontecimiento sucedido hace 2000 años en Belén nada más, sino que la Navidad es un presente continuo de amor. Cristo ha nacido, vino y vino para quedarse. Y hoy Él vive en nosotros, presente en nuestro corazón. Por eso, si bien recordamos la primera Navidad y volvemos nuestra memoria, ayudado por la Sagrada Escritura, a aquel Belén, aquel niño que nació de la Virgen, sin embargo, sabemos muy bien que ese encuentro personal con Cristo que vino es un deseo nuestro de encontrarnos con Él. Por eso decimos que es un presente continuo. Navidad no es solo una vez al año, sino Navidad, Cristo que nace en mí, puede ser en cualquier momento de tu vida. Y experimentar el nacimiento, la presencia de Jesús en mi vida es justamente la gran transformación, la gran superación, el gozo
de ser Cristo en mí, no yo, Cristo en mí, que en definitiva es el camino espiritual de todo cristiano. Ir avanzando en la gracia de Dios para que el hombre viejo, que es el hombre aferrado al mundo, muera cada día un poquito y dé lugar al surgir interior del hombre nuevo que es Cristo. Cristo está en mí. Dios Padre me ama en Cristo que vive en mí. Esa experiencia misteriosa de amor que sucedió el día de mi bautismo, cuando yo fui consagrado en la pila bautismal por el agua y el Espíritu Santo y viví mi Pascua personal. Es decir, yo he muerto con Cristo el día de mi bautismo. Se produjo ese día un nuevo nacimiento en mi vida. Por eso ya no soy yo. Y he sido ungido con el Espíritu de Cristo para que Cristo realmente viva en mí. Y entonces yo pueda no solo ser hijo del Padre y miembro de la familia, que somos todos nosotros, la Iglesia, sino continuar en mi vida la obra de Cristo. Un cristiano es un apóstol, es decir, un enviado. Un cristiano es un profeta. Está llamado a profetizar, a pronunciar la palabra de Dios. No cualquier palabra, sino lo que Dios inspira en mi vida, porque yo estoy lleno de esa palabra, ¿no? Un cristiano es un sacerdote como Cristo, es decir, un puente entre Dios y los hombres. Por eso la vocación del cristiano, una vez que experimenta ese nuevo nacimiento y lo va renovando en su vida cotidiana, en el encuentro con el Señor, no puede callar la buena noticia que vive en él. Es más, la buena noticia que es un cristiano. Acuérdense que nosotros estamos ungidos por un amor tan grande que cuando Dios nos creó inspirándose en Él mismo, ¿no? Como el artista que mira un modelo y en ese modelo plasma la obra. Bueno, Dios se inspiró en sí mismo, se miró a sí mismo y nos plasmó a nosotros, a la humanidad. De ahí que somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, poder madurar en nuestra vida interior esa experiencia, Dios en mí y yo en Él, y dejar que el Señor nazca y renazca en mí, es el gran camino, es la gran vocación, la gran misión que todos tenemos. Entonces, cuando vamos madurando esta alegría, nos vamos desprendiendo del mundo, sin dejar de ser protagonistas del mundo, porque estamos acá encarnados como Cristo vino al mundo, se encarnó y se hizo cargo de la misión que el Padre le encomendó. Pero Él lo decía, yo no pertenezco a este mundo, mi reino no es de aquí, y mis seguidores tampoco son de acá. Ustedes están en el mundo, pero no le pertenecen al mundo, ustedes le pertenecen al reino. Por eso nuestro corazón siente, aunque la mente pueda olvidarlo o estar en otra dimensión o sintonía, nuestro corazón siempre anhela a Dios, siempre tiene sed de Dios. Como dice el Salmo, mi alma tiene sed de Dios, ¿cuándo entraré a ver su rostro, Señor? Claro que sí. De ahí que el hombre, por naturaleza, es religioso. Y religioso no porque pertenece a esta o aquella religión, sino porque tiene una necesidad de volver a su origen. La palabra religión, ustedes saben, significa religar, volver a ligarme con mi origen, y mi origen es Dios, por eso tengo sed de Dios. Y cuando el hombre niega esa realidad tan íntima y verdadera, va a buscar inconscientemente otros falsos dioses, que terminan siendo los ídolos del mundo, representados en el poder, en el placer o en el tener, ¿no? Un mundo desesperado, tal vez, por acomodarse o asegurarse la vida en las cosas meramente pasajeras y terrenales. De ahí la gran insatisfacción que el hombre experimenta. Y un mundo como el que vivimos, tan así, tan a la deriva, que lamentablemente ha elegido vivir sin Dios, que es la repetición, por así decirlo, o la lamentable actualización del pecado original. El pecado original está actualizado. ¿Y cuál fue el pecado original atribuido en el mito de Adán y Eva? Que el diablo les dijo: no le hagan caso a Dios, porque ustedes, si lo desobedecen, serán como dioses. ¿Para qué lo quieren a Dios? Dios lo que pasa no los deja porque no quiere competencia. Y el hombre dijo: ah, qué bueno, podré ser Dios. Entonces, claro, la gran desobediencia, queriendo el hombre ocupar el lugar que no le pertenece, porque Dios es eterno y poderoso, el hombre es creación, criatura. Ahí es donde se produjo el corte, la fractura que puso en crisis la vida humana, para lo cual Dios, en su amor infinito, vino a rescatarlo al hombre, porque si no lo rescataba Dios, no nos rescata a nadie. El hombre hubiera quedado a la deriva, cuyo destino hubiera sido indefectiblemente la muerte, la nada.
Pero Dios vino en nuestro rescate. Él tomó la iniciativa, Él escribió la historia de la salvación en favor nuestro, porque su amor es enorme, su misericordia infinita, supera nuestras debilidades y nuestras infidelidades. Ese es Dios, amor puro. Una esencia que se relaciona y se compara con el amor, no con el amor ciertamente terrenal o el amor humano, que se limita a lo pasional o a lo sentimental o lo afectivo, sino un amor eterno, un amor poderoso, un amor creativo que da vida. Un amor que es una energía positiva de creación. Bueno, en ese amor Dios vino en rescate nuestro y en ese amor escribió la historia de la salvación que tuvo su cumplimiento absoluto en Jesucristo. Por eso el Antiguo Testamento es como una especie de largo adviento también, de largo tiempo de preparación que se fue gestando a través del pueblo de Israel. De esas vivencias que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue teniendo, que pasó por los profetas anunciadores, ¿no?, de la esperanza, y que concluyó con el último de los profetas, que fue Juan Bautista. Juan Bautista fue el último de los profetas y el nexo entre lo antiguo y lo nuevo en Cristo. Por eso es el último profeta que anuncia al Cordero de Dios. Y a partir de ahí, el Antiguo Testamento queda saldado, la antigua alianza, para dar lugar a la nueva alianza instituida con Cristo, con su llegada y con su Pascua. Entonces la Iglesia, esta historia de la salvación, nos la invita a celebrar. Y la celebramos cada domingo y en cada misa a través del año litúrgico y de los distintos ciclos litúrgicos. Ahora estamos en Adviento. Y el Adviento, como ustedes saben, nos ayuda a preparar la Navidad en esta dimensión sobrenatural, ¿no? Mi encuentro, hay una hermosa canción antigua, que la habrán escuchado, que dice: despertemos, llega Cristo, ven Señor, acudamos a su encuentro. ¿Ven? Ahí está la clave. Cristo llegó, porque ya nació. Cristo murió y resucitó, y vivo y verdadero, resucitado y resucitador vive en nosotros. Así lo ha querido el Padre. Pero ese Cristo que vino para quedarse, ahora espera de nosotros y salgamos a recibirlo. ¿Con qué? Con un espíritu de fe que se renueva. De eso se trata. Y el Adviento nos ayuda a esto. El Adviento tiene 4 semanas, ¿verdad? Ahí ustedes tienen la coronita de Adviento, que tiene sus 4 velas y la del medio que representa la Navidad. Cada vela fue encendiéndose, una el primer domingo, la segunda se agregó luego el segundo domingo y hoy tendremos encendida la tercera. La tercera semana del tiempo del Adviento es una semana que la Iglesia la denomina la semana de la alegría. Alégrate. Porque si bien es un tiempo de preparación, es un tiempo que nos ayuda a preparar la gran fiesta de la llegada del Salvador, ¿no? Entonces, fíjense que la palabra de Dios nos invita a la alegría. Hoy es un día de alegría. Y la palabra, las 3 lecturas insisten en esto, porque el cristiano tiene que ser un hombre, una mujer en clave de alegría. Obviamente que no cualquier alegría, no cualquier alegría. Hoy hablábamos que no cualquier amor es el del cristiano, porque Dios no es cualquier amor. Y la alegría del cristiano, entonces, ¿en qué se basa? ¿En qué se basa? En aquellas alegrías que humanamente tenemos. Cuando a veces uno le pregunta a alguien, bueno, a ver, ¿cómo definís tu felicidad? Suele pasar que a veces las respuestas varían mucho, ¿no? Y algunos definen la felicidad, bueno, para mí la felicidad fue aquel momento, bueno, cuando me recibí. No, mi felicidad fue cuando nació mi primer hijo. Mi felicidad fue cuando me casé. Mi felicidad fue cuando me di cuenta que no tenía esa enfermedad que temía tener. Bueno, y cosas así. Si definir la felicidad o la alegría por momentos determinados y nada más. Después la vida sigue su ciclo en un clima de, bueno, hay que vivir. Y se va arrutinando. Y cuando nos vamos arrutinando en la vida, nos vamos como desgastando interiormente. Hoy el Señor nos habla, y en este tiempo más todavía, de que tenemos que estar siempre alegres. Porque la alegría verdadera del cristiano no pasa por acontecimientos, sino pasa por lo que es Él, por su esencia, por su identidad. Cuando vos descubrís quién sos, entonces ahí tu vida alcanza alegría, aunque a tu alrededor
y en lo personal, muchas cosas tal vez no cambien ni mejoren por ahora. Porque mi alegría en Dios no depende de que yo esté bien o mal anímicamente, de que las cosas me vayan mejor o peor, de que el mundo o la situación social o pandémica mejoren, no depende de eso, sino depende de esa experiencia interior que yo voy teniendo cada día en mi maduración interior del amor de Dios que está en mí, del Dios que vino a mí al cual yo pertenezco y que me lleva a una misión de amor, a continuar su obra creadora, su obra de misericordia en mi vida cotidiana. Entonces ahí está mi alegría. Esa alegría que no pasará, como dice también una canción. Esa alegría no va a pasar. ¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón. ¿Y quién es el que está dentro generándola? Jesucristo resucitado. Fíjense, la primera lectura está tomada de uno de los profetas del Antiguo Testamento, Sofonías, que en ese momento le habla al pueblo de Israel que estaba padeciendo situaciones muy trágicas. Fue el tiempo de la deportación en Babilonia, cuando los israelitas, por infidelidad a Dios, se soltaron a vivir sin Dios, y los pueblos más poderosos, los babilónicos en aquel entonces, los invadieron y deportaron a la mayoría de los israelitas a la esclavitud afuera de su tierra, destruyéndoles el templo, sus culturas, sus costumbres y demás. Entonces vivían en un clima de tristeza, de incertidumbre, de culpa. Y Dios envía al profeta en su nombre para que lo aliente, y por eso le dice: grita de alegría, hija de Sión, clama, Israel, y alégrate y regocíjate en tu corazón, porque el Señor ha retirado la sentencia que pesaba sobre ti, ha expulsado a tus enemigos. ¡Ánimo! El Señor hace nueva todas las cosas, y el Señor no se queda en la infidelidad del pueblo. El Señor no condena ni abandona para siempre. El Señor respeta nuestra libertad, que a veces está ligada a la infidelidad, porque somos cabezas duras en las cosas de Dios. Pero nunca te abandona, sino que Él, como Jesús lo dirá tan tiernamente en la parábola del buen pastor, es el pastor que no descansa hasta no encontrar la oveja perdida, y cuando la encuentra lleno de alegría la carga sobre sus hombros y la trae otra vez al corral, y si está lastimada la cura, la sana, la alimenta, le da de beber. Y muchas veces nosotros, que somos esas ovejas perdidas, nos retomamos. Es como cuando se te escapa el perrito, ¿viste? Y vos te desesperás y salís, y él, en vez de venir, se te va más lejos. Vos te desesperás, que no me cruce la calle, y hasta que lo agarrás y te dice: por fin. Bueno, así somos. Nos retomamos, nos escapamos. Dios está atrás, nos corre, nos quiere alcanzar. Vení, ¿dónde vas? Estás en peligro. Y nosotros seguimos haciendo la nuestra, hasta que un día, o en algún momento, ¡tac!, Él nos agarra. El tema es dejarnos alcanzar, tomar conciencia de que no podemos vivir así, escapándonos de Dios. Somos ovejas rebeldes, y lo que logramos con la rebeldía, al no entregarle el corazón, es ponernos en peligro. ¿Y el peligro en qué consiste? El peligro consiste en la inestabilidad de la paz, esa inestabilidad emocional que todos tenemos. No somos felices a veces. ¿Por qué? Y justamente porque no le entregamos a Dios la vida. La vida espiritual, nuestra vida de cada día, consiste justamente en esto. Y yendo un poco a la segunda lectura de la carta de Pablo a los cristianos de Filipo, el apóstol también, ya en el Nuevo Testamento, les anuncia a los cristianos, diciéndoles, así a modo hasta imperativo: alégrense en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense, que la bondad del Señor sea conocida por todos. Y fíjense qué interesante la última parte. Entonces, la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado sus corazones y pensamientos de todos ustedes en Cristo Jesús. Miren, hay dos realidades en el hombre, para que nos entendamos bien. La parte racional, que es la que está programada con el mundo, donde se juegan todas las pasiones, angustias, luchas y demás. Santa Teresa solía decir: la loca de la casa, la cabeza. Y la parte espiritual, que es donde decimos está Dios en el silencio de nuestra intimidad más profunda. Cuando nosotros, que es lo que nos suele pasar, nos vamos solamente por el lado de la cabeza y todo busca explicación y lógica racional, siempre experimentamos el fracaso. Y la cabeza no descansa. Máxime si se suman a todo esto
nuestras historias personales, nuestras heridas históricas, nuestras luchas, culpas, miedos y fracasos y demás. Los desafíos que a veces parecen tan duros en estos momentos, todo eso pasa por lo racional. Todo eso está en nuestra cabeza que nos quita la paz. Entonces fíjense que Pablo nos dice como que tenemos que entregar nuestra mente al Señor, ¿no? El Señor que lo supera todo, ¿no? Tomará bajo cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes, las preocupaciones de ustedes, las heridas de ustedes, ese manijazo, déselo a Dios. Todo eso será de que descanse en el Señor, en Cristo Jesús, para que su corazón alcance la paz y sean menos racionales y más cordiales. Por eso el cristiano está llamado a ser contemplativo, místico. Y yo con eso te puedo preguntar, y me puedo preguntar a mí, ¿cómo está tu vida de oración? El camino hacia la Navidad, como el camino de la vida cristiana, tiene que tener como eje y fundamento nuestra relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu tiempo de silencio, de intimidad, de introspección, de soledad con Él? Como dice Jesús, andate a tu cuarto, cerrá la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, te escuchará. Tu tiempo de soledad, te escucha. Eso es contemplar. Cuando nuestra cabeza no entra en juego, sino más bien nuestro corazón en Él y Él en mí. Esa es la gran comunión con el que vive en mí, con el que eligió morar en mí como sagrario, me transformó en un sagrario, aunque nos cueste creer. Es fundamental, hermanos míos, la vida de oración. Ustedes tienen un párroco que es muy místico, José Luis le gusta la oración, le gusta la contemplación y el silencio, supongo que aquí lo debe fomentar mucho, ¿no? Bueno, de eso se trata. Y que lo puedan hacer ustedes en su casa, que lo puedan hacer ustedes en su vida personal todos los días. Si yo tengo el corazón, cuando uno tiene claro algo bueno, se hace el tiempo para conseguirlo, o no, lo que sea. Yo sé que esto lo necesito, bueno, tendré mucho trabajo, tendré que correr de acá para allá, el día no me... Pero yo este tiempo para lo que yo quiero lo hago, sea lo que sea, no sé, para ir al gimnasio, para ver la novela. ¿Cuánto más aún deberíamos tener bien claro el tiempo de todos los días para la contemplación y el silencio en ese espíritu de adoración con Dios? Qué fundamental es eso. Por eso, queridos hermanos, yo les invito a que nuestra vida sea una vida de contemplación, de silencio, donde le decimos, aquí estoy, Señor, no para pedirte demasiado, porque vos ya conoces todo, sino fundamentalmente para darte mi vida, descansar en vos. Sabés que me estás repitiendo una y otra vez, vení a mí si estás afligido y agobiado, que yo te aliviaré. Vení y dame tu yugo que tanto te pesa, que yo te voy a dar otro más suave y ligero, porque te amo. Vení a mí. Vamos a Él, a vaciarnos a los pies del Señor, a postrarnos en su presencia, con mucha humildad, a dejarnos morir, si quieren, entre comillas, en las manos de Dios, para recibir de Él la vida, el consuelo y la paz. Entonces nuestras angustias, que tal vez no van a desaparecer, van a ser reencausadas, porque una cosa es sufrir solo, otra cosa es sufrir con Cristo, es muy distinto. Otra cosa es padecer mis angustias y mis luchas en soledad, como que ahí estuviera todo, otra cosa es compartirlas con el Señor y entender que el mismo Cristo cuando se humanizó también tuvo angustias, también tuvo luchas, también tuvo tristezas, también se quebró en llanto por Jerusalén, estaba encarnado. Es igual a nosotros, nos entiende como hombre, no como un Dios lejano, sino cercano, igual. Entonces ahí está nuestro consuelo. Y esto también es parte de nuestra celebración navideña. Él vino para quedarse en todo sentido a nuestro lado. Por eso, hermanos míos, es fundamental este momento que generemos nosotros cotidianamente de silencio y de intimidad con Él. Y para terminar, una palabrita sobre el Evangelio que está en esta dinámica de este tercer domingo de la alegría. Fíjense con la figura de Juan Bautista, que siente su vocación de ir a preparar el corazón de los israelitas porque el Mesías ya llegó. ¿Y cómo lo hace? Y lo hace de una manera práctica, Juan. El bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. Los que van a bautizarse y lo escuchan predicar, le preguntan, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Y la respuesta de Juan es muy directa, ¿no? No te olvides de darle de comer al hambriento y no te olvides de compartir. Si tenés un vestido de más, ese vestido compartilo con el que está desnudo. Hacé caridad, porque eso es lo que agrada a Dios. El amor, si sos amor, sé una persona con un amor en caridad, en práctica. Y después le dice por ejemplo, a los recaudadores de impuestos, que eran abusivos en su forma de actuar, cobraban lo que querían. No roben, ¿no? No exijan más de lo estipulado, y a los soldados lo mismo. No extorsionen, no hagan falsas denuncias. Actitudes concretas, actitudes concretas. Y nosotros también traducimos nuestra vida en Dios en actitudes concretas. Tenemos que ser, porque un cristiano que solamente se queda en una fe interior y sin protagonismo hacia afuera, obviamente que hay algo que le está faltando. Y yo creo que esta Navidad nos tiene que traer eso. Si yo celebro a un Dios que viene a mi encuentro y yo salgo a su encuentro, una forma de salir al encuentro de Jesucristo que nace es mi hermano. En todo sentido, no solo en la caridad, sino también en la reconciliación, en acercarme con quien estoy más distanciado, en renovar un diálogo con el que estoy más olvidado, en superar las ofensas, los rencores, los resentimientos. No vale la pena vivir así, no vale la pena, no es negocio para nadie, es solamente amargarnos la vida. Entonces el Señor nos invita a eso, estate alegre, y la alegría nace de esas experiencias. Bueno, me dejo de embromar, y si el otro está en su mundo, o no me escucha, o no acepta mi encuentro, bueno, ya está, no es ya mi problema, pero yo sí voy a salir al encuentro, yo quiero vivir una vida nueva. Realmente quiero que esta Navidad traiga a mi vida paz, y la paz se gesta en esto, en la reconciliación, en el servicio, en mi familia, en mi grupo de trabajo, en el barrio, en la comunidad, Yo sé que no es el caso de esta comunidad, pero ¿cuántas comunidades parroquiales están divididas o viven situaciones de celos, de chismes, de divisiones, de grupos de acá, de grupos de allá, y nunca es estar unidos en el amor? Eso se tiene que superar. Somos todos iguales, carismas distintos, servicios diferentes, dones diferentes, pero todo en pro del único bien común y para gloria de Dios. Entonces, de eso se trata la vida. Bueno, queridos hermanos, los dejo aquí, no los aburro más, pero demos gracias al Señor por este tiempo de gracia, por este llamado que nos hace a estar alegres, que podamos realmente entender, que el Señor nos dé el don del entendimiento, que es un don del Espíritu Santo, que nos pueda permitir eso tan lindo, ¿no? Entender en la fe, no en la razón, las maravillas de su amor, de su misericordia para conmigo. Dios no es un Dios castigador ni juez, sino Dios es un Dios de amor que ya en Cristo nos absolvió de todo pecado. Nosotros estamos liberados del pecado. Basta de culpas, basta de cargar viejas lastimaduras o viejas miserias, ya está. Cree en la misericordia de Dios, créele a Dios que te dice que te ama como sos. Es importante eso. Hay que creerle a Dios, no solo creer en Él, sino creerle a Él y vivir una vida de entrega. Yo sé que cuesta, que nos cuesta, porque psicológicamente estamos tirados para abajo, pero no, hagamos ese pequeño esfuerzo de cambiar con nosotros mismos la actitud y querernos a nosotros mismos un poco más también. Aceptate como sos, querete como sos, valorate, perdonate, date una nueva oportunidad en la vida, ponete de pie, que el tsunami va a pasar y después vendrá la paz, la alegría, que viene de adentro, no viene de afuera. No busques afuera lo que tenés en tu corazón. A veces buscamos afuera que el otro nos entienda, que el otro nos reconozca, que el otro buscamos. ¿Por qué? Porque no sabemos que ya tenemos lo que buscamos. Ya lo tenemos. ¿Querés ser alegre? ¿Querés ser feliz? Bueno, anda a tu corazón, que Dios te va a dar lo que estás buscando, porque lo tenés, porque lo sos. Es tu esencia. No lo busques afuera. De esto se trata también, comprender la dimensión de lo que somos. Podríamos decir tanto al respecto, pero bueno, ya nos podemos quedar acá por hoy. Ustedes récenlo, que el Señor va a continuar hablándoles en el corazón, en el día a día de la vida, porque, como ustedes saben, uno celebra una misa y se alimenta semanalmente en el domingo de las cosas de Dios. Pero la misa
a vivir se comienza cuando termina. Cuando salgo del templo y vuelvo a mi vida cotidiana y encaro la semana en lo cotidiano, ahí vivo lo que el Señor me anunció y de lo que me alimentó aquí en su casa, en su altar. Lo voy rumiando, rezando y lo voy viviendo, madurando. De eso se trata. Por eso, queridos hermanos, les deseo esto, que podamos entender juntos qué grande es el amor que Dios nos tiene, porque ahí está la fuente de nuestra verdadera alegría y allí podamos encontrar la paz y la felicidad para celebrar en familia, en comunidad, el misterio de un Dios que llegó para quedarse, ¿no? Y pidámosle, por supuesto, a la Virgen, si hay alguien que vivió un Adviento muy especial, muy íntimo, y que le duró 9 meses, que fue el tiempo de su gestación, ¿no?, hasta que lo dio a luz a Jesús, fue María, ¿no? La actitud de María, aquí la tienen, la tenemos, patrona, bajo la advocación de Luján, la Madre de Dios. María, cuando el ángel en la Anunciación la sorprendió y le dijo, alégrate llena de gracia. Fíjense cuál fue el saludo, invitándola a la alegría. Ella se quedó, no sabía qué significaba ese saludo y el ángel explicó, María, alégrate, sos la elegida del Señor. Vos sos la que se convertirá en la madre del Salvador. ¿Cómo puede ser esto si yo no tengo un compañero todavía con quien convivo? No te hagas problema, porque esto se va a encargar Dios de esto. Esto es fruto del Espíritu. El Espíritu te cubrirá con su sombra, por eso el Hijo que vas a tener será santo, grande, Hijo del Altísimo. Y María, sin mediar mucho, ¿qué hace? Bueno, aquí estoy. Si así Dios lo quiere, que se haga en mí su palabra. Ven, una mujer de fe, que no busca entender, sino conserva en su corazón de mujer creyente lo que Dios le pide y cree que no va a ser defraudada y Dios se encarga de su vida, Dios se encarga de su presente y de su futuro. Por eso se convierte en discípula de su Hijo y desde ahí en madre de todos. Qué gran ejemplo tenemos, qué gran luz. Pues pidémosle a ella entonces que sea quien nos tome de la mano e interceda para que ese don del entendimiento de las cosas de Dios que viven en nosotros cada vez se manifieste y nos aclare la vida para ser realmente cristianos felices y cristianos no solamente afectivos, sino efectivos. Que así sea.